Hola, mi nombre es Carmen Benítez y el día de hoy estaré presentando la aplicación de la estrategia en casos específicos de la metodología de Ashby. Ahora hablando del caso que me tocó, debemos tener en cuenta que este se enfoca en el capítulo del libro de Ashby, el capítulo número 8 llamado Tenacidad y Tenacidad de la Fractura. El caso nos dice que se requiere un material para una ventana que puede contener grietas con longitud de 0.5 milímetros. Si el esfuerzo de tensión que se anticipa a la ventana es de 20 megapascal, debemos elegir un material que evite la propagación de la grieta. Debemos también listar los atributos del material que puede desempeñarse adecuadamente, tomando como objetivo minimizar el precio del material. Analizando las condiciones de uso y funcionamientos de la ventana, tenemos que además de permitir luz y ventilación deben soportar esfuerzos de tensión o compresión, especialmente en entornos como fluctuaciones de presión o impactos. En este caso, la ventana enfrentará un esfuerzo de tensión de 20 megapascal y podría tener grietas de hasta 0.5 milímetros, como mencionamos anteriormente, por lo que el material debe evitar la propagación de estas grietas mediante una alta tenacidad de la fractura, manteniendo su transparencia, durabilidad y estética a largo plazo. Al realizar la traducción de este material tenemos que la función es crear una ventana que permite la entrada de luz y ventilación, mientras proporciona una barrera segura contra el clima y otros factores extremos. Además, debe soportar esfuerzos mecánicos sin comprometer su integridad estructural. Dentro de las restricciones, primero tenemos las no negociables, que debe tener una alta tenacidad de la fractura para evitar la propagación de grietas de 0.5 milímetros bajo un esfuerzo de 20 megapascales. También debe ser transparente o permitir una alta transmisión de luz. Debe ser durable frente a condiciones ambientales como las luces ultravioletas, la humedad y temperaturas extremas. Dentro de las negociables tenemos que el peso del material debe ser liviano, aunque se puede aceptar un poco más de peso si se compensa con mejores propiedades. Al hablar de los objetivos tenemos que queremos maximizar la tenacidad a la fractura, minimizar el costo del material y maximizar el módulo de elasticidad. Y ya por último, dentro del parámetro libre, tenemos el tipo de material, el espesor de la ventana y los tratamientos superficiales. Ya pasando al filtrado de nuestro material, tenemos las dimensiones, que las dimensiones de la ventana serán las siguientes. Debe tener un ancho de 1.2 metros, una altura de 1.5 metros y un espesor de 10 milímetros. Dentro de la carga, al analizar la carga, hay que tomar en cuenta que la ventana soporta una carga de tensión en la superficie del material de la ventana. Para esta calculamos el área y despejando la fórmula de esfuerzo, tenemos que esta debe soportar una carga de 36 kilonewtons. Siguiendo con el filtrado, vamos a cuantificar las características. Tenemos primero la tenacidad de la fractura, que utilizamos esta fórmula, donde el K1C es la tenacidad de la fractura. Después tenemos la Y, que es el factor de geometría, que en este caso usaremos 1.12. El, el sigma es el esfuerzo aplicado. Y ya o el A sería la longitud de la grieta. Esta es una fórmula que obtenemos del capítulo número 8 y nos da que tenemos una tenacidad de la fractura de 0.887 megapascal por raíz cuadrada de metros. Ya después tenemos el módulo de elasticidad, que este lo obtenemos de la fórmula de la tasa de liberación de energía. Esta la despejamos para obtener el módulo de elasticidad y obtenemos que es de 78.677 gigapascales. Esta fórmula también la obtenemos de el capítulo. Ya pasando al filtrado utilizando Granta, introducimos los
valores obtenidos de los cálculos realizados anteriormente, los cuales son el módulo de Young y la tenacidad de la fractura. Aparte, en las propiedades ópticas añadimos la transparencia y por último en la durabilidad añadimos la resistencia al agua. Aplicando estas propiedades obtenemos 10 materiales. Ya al pasar al ranqueo, utilizando los índices, tenemos el índice de la tenacidad de la fractura, el índice del módulo de elasticidad y el último, el índice del costo por unidad de volumen, que es del único que no hemos hablado, que este es esencial para la viabilidad económica del proyecto. Minimizar el costo del material es un objetivo clave, especialmente en aplicaciones a gran escala. Ahora a ver el ranqueo utilizando el índice de la tenacidad de la fractura en Granta, podemos observar los múltiples tipos de cerámica de vidrio y mulita con valores de tenacidad de la fractura en el rango de 1.5 a 5 megapascal por metro a 0.5, destacando a la alumina, que tiene la tenacidad de fractura más alta con un valor de 4 a 5 megapascal por metro a la 0.5. Ahora ver la gráfica utilizando el índice de módulo de elasticidad, podemos observar que la mulita tiene un valor de 55 a 132 megapascales, las cerámicas de vidrio con diferentes composiciones en un rango de 62.5 a 177 megapascales y por último a la alumina al 99.9%, que posee la resistencia a la fluencia más alta con un rango de 240 a 336 megapascales. Ya por último, viendo el ranqueo de índice del costo por unidad de volumen, vemos que la mulita tiene un precio de alrededor de $100 por kilogramo. Las diferentes cerámicas de vidrio cuyos precios varían entre 10 a $100 sobre kilogramos. Y por último, la alumina al 99.9% destaca con un precio estimado de $100 por kilogramos. Ahora pasando al ranqueo, utilizando la matriz de ponderación, en esta le otorgaremos un peso en porcentaje a cada uno de los índices. Para el módulo de elasticidad le otorgaremos un 30%, para el costo por unidad de masa un 40% y para la tenacidad de la fractura un 30%. Al realizar la matriz, obtenemos que los mejores ranqueados serían el vitrocerámico ZD, el vitrocerámico N11, el vitrocerámico FC, todos estos con un 4. Y por último tenemos la alumina al 99.9% translúcida con un 4.2. Ya pasando a la documentación de cada uno de los materiales mejores ranqueados, tenemos la alumina al 99.9% translúcido. Tenemos que este material cerámico es altamente valorado por su excepcional tenacidad a la fractura y rigidez, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren resistencia estructural y durabilidad. Su baja densidad facilita la instalación y reduce la carga sobre la estructura del edificio. La alumina es frecuentemente utilizada en ventanas de alta resistencia en entornos industriales y comerciales, así como en espacios arquitectónicos que buscan un equilibrio entre estética y funcionalidad, debido a su buena transparencia y resistencia a altas temperaturas. Siguiendo con nuestro segundo material mejor rankeado, tenemos el Glass Ceramic ZD, que este material destaca por su resistencia a la fractura y su capacidad de soportar cargas mecánicas elevadas. Su transparencia y estabilidad dimensional bajo cambios de temperatura lo convierten en una opción ideal para ventanas donde se requieren visibilidad y robustez. El Glass Ceramic ZD se utiliza comúnmente en aplicaciones de seguridad y en entornos con alto estrés mecánico, como fachadas de edificios modernos y estructuras de diseño arquitectónico innovador, ofreciendo un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Después tenemos el vitrocerámico N11,
que este cuenta con propiedades similares a los otros vidrios cerámicos. Este Este material ofrece una alta tenacidad de la fractura y una excelente resistencia térmica. Es adecuado para aplicaciones que demandan tanto seguridad como estética, lo que lo convierte en una opción popular para ventanas en entornos residenciales y comerciales. Su capacidad para resistir impactos y mantener la claridad visual lo hace especialmente útil en paneles de vidrio y escaparates. Ya pasando con nuestro último material mejor rankeado, el cual es el Glass Ceramic FC, tenemos que este material combina una durabilidad de la cerámica con la transparencia del vidrio, proporcionando una alta tenacidad a la fractura y resistencia a impactos. Es ideal para aplicaciones donde se priorizan tanto la seguridad como la estética, como en ventanas de edificios contemporáneos. Además, su resistencia a la temperatura lo hace adecuado para entornos con variaciones térmicas, asegurando un rendimiento constante y confiable. Ya hablando de la selección final, tenemos que seleccionaremos el material de aluminio al 99.9% translúcido. Como material para la ventana, se basa en su excepcional combinación de propiedades mecánicas y estéticas. Su alta tenacidad a la fractura garantiza que la estructura resista la propagación de grietas, lo que es fundamental dado el esfuerzo de tensión anticipado de 20 megapascales. Además, la alumina ofrece una rigidez adecuada, minimizando la deformación bajo carga y asegurando la integridad del diseño a largo plazo. Su ligereza facilita la instalación, reduciendo la carga sobre el edificio, mientras que su translucidez permite la entrada de luz natural sin comprometer la visibilidad. En conjunto, estas características hacen que la alumina sea una opción óptima para que no solo satisface los requisitos funcionales y de seguridad de la ventana, sino que también aporta un valor estético y económico garantizado en rendimientos sobresalientes en entornos tanto residenciales como comerciales. Ahora pasando a los procesos de manufactura, tenemos la traducción. Primero, la función sería darle forma rectangular a la ventana. Dentro de las restricciones tenemos que debe procesar una forma rectangular sólida y debe poder procesar el material. Y por último, los objetivos sería minimizar el costo monetario. Ya pasando al filtrado del proceso de la manufactura, aplicamos dos etapas. Una con el material seleccionado, que es la alumina al 99.9% translúcida, y la etapa de la forma, que sería una flat sheet with no cutouts. Ya con estas dos etapas aplicadas, obtenemos 4 procesos, los cuales serían el laser powder forming, el selective laser sintering, el slip casting y el tape casting. Ahora, al aplicar un ranqueo utilizando el capital cost, tenemos que el menos costoso sería el slip casting, seguido del tape casting. Después tenemos el selective laser sintering y por último el laser powder forming, siendo el más costoso. Ya pasando a la documentación de los procesos mejores rankeados, primero tenemos el laser powder forming y tenemos que este proceso de fabricación aditiva utiliza un láser de alta potencia para fundir partículas de polvo metálico o cerámico que se depositan capa por capa para crear componentes tridimensionales. La técnica permite la producción de geometrías complejas y la personalización de los productos, lo que la hace ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, médica y automotriz. Después tenemos el Selective Laser Sintering, que es similar al anterior. Este es un proceso de fabricación aditiva que utiliza un láser para funcionar selectivamente capas de polvo termoplástico, metal o cerámica.
Este método permite la creación de geometrías complejas y estructuras porosas, lo que lo hace particularmente valioso en la producción de prototipos y piezas finales en diversas industrias, incluyendo la automotriz, aeroespacial y médica. Este proceso se destaca por su capacidad de generar componentes ligeros, facilitando la fabricación de piezas óptimas en el rendimiento y reduce el peso en aplicaciones críticas. Pasando con el siguiente proceso, tenemos el tape casting, que este proceso implica la formación de láminas delgadas de material cerámico, metálico o polimérico mediante la dispersión de una mezcla de polvo en una capa delgada sobre un sustrato. La mezcla se seca para formar una película que luego puede ser cortada y moldeada en diversas formas. Y ya por último tenemos el slip casting, que este es un proceso de fabricación tradicional utilizado principalmente para producir cerámica y componentes de porcelana. Y ya por último, al seleccionar el proceso más adecuado, tenemos que para la fabricación de la ventana, el proceso más adecuado es el Selective Laser Sintering, ya que permite la creación de geometrías complejas y personalizadas que se adaptan a los requisitos específicos del diseño. Este método admite una amplia gama de materiales, incluidos plásticos y cerámicas, que pueden ofrecer las propiedades necesarias como resistencia, durabilidad y en algunos casos transparencia, que es nuestro caso. Además, este proceso garantiza alta precisión y acabados superficiales finos, esenciales para un buen ajuste y sellado, evitando filtraciones de aire y agua. La capacidad de producir estructuras optimizadas y más ligeras facilita la instalación y reduce la carga estructural en el edificio. Y finalmente, tenemos que este proceso también permite un rápido prototipado, lo que es beneficioso para realizar ajustes en el diseño y acelerar el proceso de desarrollo. Ya para concluir, tenemos el perfil de propiedades de nuestro material, que es la alumina al 99.9% translúcido. Tenemos que su densidad es de 2.7 gramos por centímetros cúbicos, tiene una velocidad acústica de 5.040 metros por segundo, un módulo de ion de 69 gigapascales, la resistencia a la compresión de 90 a 200 megapascales, la resistencia a la tensión de 70 a 90 megapascales, una conductividad térmica de 235 watts sobre metros por Kelvin, una resistividad eléctrica de 2.82 por 10 a la menos 8 ohmios por metros, una conductividad eléctrica de 3.5 por 10 a la 7 siemens sobre metros, una transparencia, hablando de la transparencia, es un material translúcido en espesores muy finos. Tenemos las propiedades magnéticas, que no es un material magnético, y las propiedades de durabilidad tenemos que es resistencia al agua excelente, agua salada aceptable, ácidos fuertes inaceptable, ácidos débiles aceptable, y una oxidación a 500 grados Celsius no es resistencia, se forma óxido. Y dentro de las ecopropiedades tenemos que sí es reciclable, pero no es biodegradable. Ya viendo el perfil de proceso de manufactura, tenemos nuestro proceso, que es el Selective Laser Sintering. Hablando de la forma, no admite una prismática circular, pero sí admite una no prismática circular, que sería nuestro caso, que es una sheet. Tenemos las tolerancias, que van de 0.1 a 0.3 milímetros, una rugosidad de 10 a 50 micrómetros. Dentro de los atributos económicos, la cantidad económica del lote es de 1 a 10.000, el costo relativo de equipamiento es alto y el costo relativo de las herramientas es bajo. El costo capital va de 50.000 a 500.000 dólares y los usos típicos tiene la producción de prototipos funcionales, fabricación de piezas personalizadas,
industria aeroespacial, automotriz y médica. Aquí se encuentra el indicador. Y eso ha sido todo por mi caso del capítulo número 8, tenacidad de la fractura. Muchísimas gracias.